procedimiento. Señores congresistas, Arauz Fernández Mercedes, Alcalá Mateo Percy, García Belaúnde Víctor Andrés, Acuña Núñez Richard, Ávila Rojas Lucio, Bruce Montes de Oca Carlos Ricardo, Chaco Vittori Cecilia Isabel, del Castillo Gálvez Jorge Alfonso, Galarreta Velarde Luis Fernando, Lizana Santos Mártires, Noceda Champaloma, Pacori Mamani Horacio, Quintanilla Chacón Alberto, Ramírez Gamarra Osías, Reategui Flores Rolando, Beltrán, Rosas Beltrán Wilbert, Schaefer Cuculiza Carla, Torres Morales Miguel Ángel. Presente. Castro Grandes Miguel Antonio. Presente. Están presentes 13 señores congresistas, contamos con el quórum reglamentario, Presidenta. También tenemos la dispensa del congresista Richard Acuña. Ok. Se haga constancia entonces de la licencia oficial del congresista y pasamos a la rueda de comentarios y preguntas. Voy a ir acumulando preguntas, si le parece, de 3 en 3 para poder, porque hay creo varias listas de preguntas. Por favor, señor Rosas. Les voy a pedir que seamos cortos porque a las 10 estamos con esta sala solicitada por la Junta de Portavoces, si entiendo bien. Sí, por el tema de presupuesto. No, creo que portavoces se va a juntar acá, no al final. Ah, ya, entonces, presupuesto es a las 11. A 11, ok. Entonces, presupuesto es a las 11, tenemos un poquito de tiempo, pero no nos extendamos mucho. Señora Presidenta, buenos días, colegas, buenos días. Por su intermedio, saludar también a la señora Ana Pesarri, la Presidenta Ejecutiva de CNE. Y creo que la exposición tiene dos partes. Una parte informativa con respecto a cómo funcionamos y la otra parte que es la opinión de la OCE con respecto a la consulta que se le está haciendo. Yo quisiera opinar en la primera parte, que es la parte más informativa. Creo yo que la primera pregunta que siempre me hago, ¿quién supervisa a los supervisores? ¿No? Porque ahí hay una situación un poco complicada. Yo fui alcalde tanto distrital como provincial y de una municipalidad en la cual efectivamente las obras se hacían por ejecución directa. Y desde luego ahí hay problemas, pero como siempre también se demostraba que había mayor eficiencia en algunas de las cosas. Por ejemplo, les digo que cuando se hacían aulas, si bien el precio de un aula estaba en 160 o 180, por la ejecución directa resultaban siendo 60.000. Entonces resultaba siendo mejor hacerlo por ejecución directa porque además daba trabajo en la zona, se dinamizaba la economía local, con las ventajas que tiene hacer, ¿no? Ahí. Pero desde luego, el gran problema es el control. Creo que la OCE no es una institución nada amigable para instituciones pequeñas. Es una especie de controlador, pero al mismo tiempo que retrasa el trabajo cuando se desarrolla en las zonas. Entonces yo diría que ahí hay que ver qué papel juega la OCE, que no solamente sea de un elemento que retrasa el trabajo en las zonas, sino también que ayude más bien a solucionar estos problemas. El otro problema es el gran problema de estos laudos y de los tribunales. Ahí siempre el Estado es perdedor. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que ver cuáles son los mecanismos que la propia OCE desarrolla y que esos mecanismos no digo que favorezcan al Estado, sino que no
cuando hay este tipo de cosas nunca sale el Estado ganador y que por lo tanto estos laudos son siempre contrarios al Estado y que por lo tanto habría que ver, reafinar esos mecanismos que existen y creo que en la propuesta algo se habla al respecto que me parece importante. Pero también es importante ver, el otro problema es de los contratantes, de los proveedores. Hay proveedores que son 10, pero pertenece a un solo proveedor y se presentan en los concursos como si fueran 10 y son una sola. Y ahí habría que haber un mayor control. Yo creo que hay vinculaciones en las cuales sí se pueden ver cómo es. Y también hay otros, estos proveedores que han sido sancionados, pero que a la siguiente se están presentando con otro nombre, ¿no? Como aquí está acostumbrado ya a nombre de la suegra y a nombre de no sé quién, siempre sacan otras empresas y que se les da igual haber sido tramposos, ¿no? Y después están actuando de la misma forma. ¿Qué sanciones hay? ¿Cuáles son esas sanciones severas que tienen que ver con respecto a esto? ¿No? Y creo que es importante también saber cuáles son los mecanismos que se están creando para esto. El otro aspecto que me parece importante es que alrededor de la OCE, no sé si usted es nueva, señora presidenta, y por su intermedio, señora presidenta, en esta institución, pero habría que ver que ahí hay unos tramitadores que están alrededor de este organismo y que son en este país, en nuestro país, que donde la corrupción campea, estos también se han convertido en una especie de puentes que andan solucionando los problemas. Lo digo desde la experiencia que como alcalde he tenido y como presidente de una asociación de alcaldes. Y que me parece las quejas que hemos recibido era permanentemente sobre este aspecto. Y creo que es muy importante que hay que afinar esos mecanismos de control de este organismo controlador y supervisor. Por eso mi pregunta era, ¿quién supervisa al supervisor? Y habría que hacer y crear estos mecanismos. Y lo último, señora presidenta, por su intermedio, es ¿cuáles son las relaciones que guardan entre los órganos de control interno que existen en cada una de las instituciones y el organismo que usted tiene? ¿Y cuáles son las cosas cuáles son también los medios permanentes que existen entre la Contraloría General de la República y su organismo? No sé si nos podría explicar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra al congresista Miguel Castro. Gracias, presidenta. Como menciona el congresista que me antecedió, existen dos estadios de esta exposición. En mi caso voy a referirme a la segunda parte, donde se habla de las propuestas. De hecho, nosotros esperábamos propuestas que sean más contundentes. El gran problema que aqueja a nuestro país es la corrupción, y justamente es donde se filtran a través de las compras. Una de las razones que los congresistas nos preocupa y de repente obedece su presencia es la compra de las famosas computadoras del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros esperamos grandes reformas de la OCE, que es la entidad encargada de supervisar estas compras, y yo la verdad, de las propuestas que he podido percibir, no existe propuestas que sean contundentes, y tendría que señalar lo siguiente, y por eso le pregunté sobre Compras Perú. Cuando el Estado compra bienes, servicios y contrata obras, yo creo que tenemos que tomar la experiencia del privado, que cuando va a comprar bienes o servicios, opta por el mejor postor y el mejor precio. De hecho, ese mecanismo es perfectamente utilizable a través de Compras Perú, donde hay un catálogo, donde obviamente cuando se haga la compra se va a optar por precio y por calidad. Y eso nos lleva a pensar de que justamente a través de la OCE deberían hacer reformas sobre uniformizar el tipo de compras de bienes y servicios, que se utilice Compras Perú. Y de esa manera, cualquier institución pública tendría que utilizar solamente ese catálogo y se evitaría terceras
personas o los famosos intermediarios para hacer actos de corrupción. En el caso de obras, todos sabemos que las bases, las famosas bases, terminan siendo manipuladas por distintas instancias del Estado, sean locales, regionales o el Ejecutivo. Se establecen parámetros que básicamente muchas veces son utilizados para poner barreras de entradas a otros competidores. O se ponen estándares o se ponen certificaciones con el solo propósito de ir eliminando otros postores e ir dirigiendo la compra. Entonces, acá también esperamos que existan mecanismos alternativos que generen incentivos positivos en los que van a comprar y los que van a vender, o los que van a contratar o los contratados. Entonces, en esta misma línea, siempre para que exista un corrupto tiene que haber un corruptor. Entonces, hay que buscar también que se implementen estos mecanismos de control que se aprobaron y se ha dado 3 años, creo, a los gobiernos locales y regionales para que terminen de implementarlo, y a su vez premiar a las empresas que tengan políticas de mecanismo de control implementadas como buenas prácticas de gobierno corporativo. Porque es la manera de buscar incentivos positivos en los que van a salir a comprar, a abastecer al Estado. Y otro problema que nos gustaría ver en la reforma es el famoso arbitraje. Las obras inconclusas, muchas de las obras inconclusas son consecuencia de que existe una casi actitud dolosa o negligente, vamos a pensar también en tema de negligencia, de que siempre se acude al tema del arbitraje como un mecanismo alternativo para patear la obra, para de repente obtener beneficios no tan sanos. Y eso creo que el tema del arbitraje necesita una gran reforma también. Entonces, señora Presidenta de la OCE, sí esperamos propuestas que sean más contundentes por parte de la OCE y que se uniformice y se homologue también como se pretende homologar, estandarizar el requerimiento de sectores, también se estandarice las famosas bases. O sea, es muy fácil estandarizar una base. No se puede dejar al libre albedrío de que cada municipalidad, cada institución pública arme sus propias bases. Eso es, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Sí. Quizás sería bueno aclarar, acá hay 3 etapas en realidad. Hay la propuesta de reforma de la OCE, que creo que también está en la aprobación que se dio en los decretos legislativos, la posibilidad de hacer esa reforma, pero igual corresponde a nuestro fuero como congresistas a fortalecer esa reforma. La otra parte es la reforma que plantea la Contraloría, que es otro tipo de análisis el que he llevado, y obviamente la historia inicial de cuál es la situación en la que se encontró. Le doy la palabra al congresista Ávila. Sí, te apuntó. Gracias, Presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Nuestro saludo a la responsable presidenta ejecutiva de OCE. Estamos preocupados por varios asuntos. En primer lugar, la corrupción que existe en las compras del Estado. Hemos revisado un documento ya hace algunos años y sigue tan vigente este documento, trabajo econométrico, que encuentra que hay una relación directa. Cuanto mayor el monto de la inversión pública, mayor es el grado de corrupción que hay. Y esa es la desgracia de los pueblos. No sé cómo interviene, por ejemplo, en la obra del gasoducto, ¿no? Se ha encontrado, de acuerdo al informe del Contralor, que ni siquiera los expedientes técnicos estaban firmados por los profesionales competentes del caso. Incluso luego de las observaciones se regulariza en una notaría, ¿no? La firma, no sé si serán de los profesionales del caso. Entonces sucede que en las obras grandes pareciera que OCE no interviene, ¿no? En las obras pequeñas sí, es más fácil de poder intervenir, pero yo preguntaría, y habría que hacer la reforma, ya que, Presidenta, por favor. Presidenta, ya que está el Ejecutivo en un periodo con la posibilidad de legislar,
que haya una estrecha relación entre lo que es Contraloría y la OCE, y parece que cada quien trabaja en este momento por su lado, ¿no? Porque en las obras pequeñas, ¿no?, caer en arbitraje es la maldición del progreso, del sueño que puedan tener los pueblos para una determinada obra. Voy a citar algunos ejemplos. En Juliaca ya son casi 10 años que se ha caído en el arbitraje una de las obras que ejecuta por encargo del gobierno regional, que es el Hospital Materno Infantil, que ya está pasando por 3 gobiernos regionales. Y la otra obra, el drenaje pluvial, que lo administra igualmente el gobierno local. También estamos hablando de 3 gobiernos locales. Entonces, ya hay una frustración. Al parecer, el arbitraje es un gran negocio para aquellas empresas tramposas, porque no hay otra forma de catalogarlos. Esto ocurre ¿por qué? Porque la verificación que hace la OCE es posterior, cuando ya está todo consumado. Entonces, esta verificación tiene que hacerse en el momento oportuno. La verificación tiene que hacerse, por ejemplo, en esta obra del drenaje. En el expediente técnico se acredita que van a participar profesionales españoles, pero en el momento de la ejecución de la obra no hubo tal cosa. Entonces, esto es facilitado, ¿por qué? Porque en los requisitos solamente se les exige que presenten declaraciones juradas, y en las declaraciones juradas obviamente pueden poner que va a ejecutar la obra o va a participar un astronauta, muy fácilmente pueden poner, ¿no? Entonces, esa verificación no lo hacen en su momento oportuno. Es decir, cuando ya ocurrió el problema, ¿no?, y cuando ya estamos en un problema de arbitraje, y nuevamente recalco, no caer en arbitraje es la desgracia para los pueblos, porque eso no se resuelve. Como vuelvo a citar, son 2 ejemplos concretos de mi región. Yo creo que es necesario que ustedes elaboren las normas, de tal manera que hay que vetar a todos aquellos proveedores que tienen todo un historial de siempre engañar al Estado, aquellos supervisores que no supervisan las obras. Hace poco, hace un par de años, se entregó una obra de una carretera en Puno. Se asfaltó de Puno, Mañazo, Guataquita. ¿Cuánto tiempo duró ese trabajo? Ni 6 meses. A los 3 meses la carretera que estaba asfaltada estaba completamente deteriorada. ¿Qué pasó con el supervisor? ¿Qué pasó con la OCE? Nada. Por eso yo digo y reafirmo esa hipótesis de ese estudio que he revisado, un estudio econométrico: cuanto mayor la inversión, mayor el grado de corrupción y menor el grado de intervención de los organismos, como en este caso de Contraloría y de la OCE. En esos casos, ni Contraloría ni la OCE han dicho esta boca es mía. Entonces yo creo que necesitamos un trabajo serio que se está empezando, que efectivamente se ponga el dedo en el problema. Gracias. Sí, gracias, congresista Ávila. Ahora el congresista Alcalá, por favor. Señora Presidenta, muy buenos días. Saludar a través suyo a todos los señores congresistas presentes, igualmente a la directora ejecutiva del OCE. Quisiera yo hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué el OCE, como organismo supervisor, no constató que la compra del satélite sea a otro estado? El Decreto Supremo 017 del año 2013 autorizó la compra de gobierno a gobierno, no a un privado. Según este decreto publicado en el Diario Oficial Peruano, la OCE se hizo la vista gorda. ¿Cómo se podría decir esto? Es como si la policía no revisara un saco que contiene cocaína porque tiene la etiqueta de harina. Igualmente se está hablando que tampoco tiene un saco que contiene cocaína porque tiene la etiqueta de harina. Igualmente se está hablando que tampoco tiene, digamos, garantías, digamos, este instrumento que se ha comprado. La OCE revisó en ese tiempo esto. Si no la puede ser la consulta o la respuesta por escrito, por forma verbal ahora, porque de repente no tiene los medios, teniendo en cuenta que usted tiene nada más que 3 semanas en el cargo, le rogaría que en todo caso nos la envíe posteriormente por escrito. ¿No? Los vocales del OCE fueron designados por el Ministerio de Economía y Finanzas durante la gestión anterior del señor Humala. Se
se quedan hasta el año 2018, que es lo que está previsto. Es cierto que han desaparecido sus exámenes de conocimientos. No sé si usted tendrá esos conocimientos, si la OCE tiene conocimiento. Igualmente, usted formó parte en un momento como vocal, ¿no?, designada durante el gobierno de Ollanta Humala y cuando fue ministro de Economía el señor Luis Miguel Castilla. Y también me gustaría saber si es que también están sus exámenes de conocimientos, ¿no? He recibido ciertas informaciones de las contrataciones que realiza la OCE. Específicamente sobre la contratación de bienes, hay un importante número de casos en que se recurre al arbitraje para solucionar las discrepancias con los proveedores. En tal sentido me pregunto, ¿por qué se presentan estos problemas siendo el OCE el ente rector de las contrataciones del Estado? ¿Quién realiza las compras que hace la OCE? ¿No? OCE tiene convenios hoy en día con ESAN para capacitar a profesionales en contrataciones del Estado, así como formación de árbitros en contrataciones del Estado, cuyos costos oscilan entre 4.000 y 6.000 soles por cada una de las personas. ¿Cuánto se ha gastado en forma anual por este concepto? El 11 no ha previsto la creación de una Escuela Nacional de Contrataciones Públicas, que como lo está haciendo hoy en día la Contraloría General de la República, también ha creado su propia escuela y digamos, capacita a todos los funcionarios públicos, con lo cual se bajaría enormemente los costos, ¿no? Igualmente he recibido información que en la OCE se ha pagado 5.2 millones por la compra de un software, cuando en el mercado este software está 10 veces menos su valor. ¿A qué se debe esas razones, no? Igualmente solicito que nos envíe la relación adjuntando el récord de empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, indicando en cada caso cuándo se inicia cada proceso y cuándo se culminó el proceso, porque tengo entendido que hay empresas que han demorado demasiado tiempo para sus inscripciones y quería saber cuáles han sido los motivos principales, ¿no? Desde el año 2011, el Estado ha comprado un promedio de 40.000 millones de soles. ¿Han estado los funcionarios de OCEs preparados para supervisar esas cantidades de compras? El actual presidente del Tribunal del OCE, que ejerce como vocal desde el año 2012, salió desaprobado en el concurso para renovar vocales en el año 2015, luego que resolvió apelaciones millonarias por 3 años, luego de saber que los exámenes de conocimientos de todos los vocales designados por la gestión del señor Humala, urge la necesidad de cambiar de todos los vocales del tribunal por la seguridad de los recursos del Estado. Todos los exámenes de conocimiento de dichos vocales han sido triturados, han sido desaparecidos, no sabemos qué fin se le han dado. Le preguntaría a usted, presidenta, flamante presidenta del OCE, ¿usted puede denunciar a quienes encubrieron esos delitos y también a los que han desaparecido los exámenes, digamos, de cada uno de los señores presentes? ¿No? Y también, ¿por qué se ha triplicado las planillas del OCE? ¿Cuántos trabajadores tenía el año 2011 y cuántos trabajadores terminó el año 2016 y bajo qué modalidades? ¿Y cuáles han sido las escalas de sueldos? Teniendo en cuenta que la mayoría han sido CAS, no sabemos si han sido gente preparada o no gente preparada, pero de todos modos nos gustaría saber quiénes son las personas y sobre todo los funcionarios, cuánto ha sido el sueldo que hoy día ostenta cada uno. ¿Me permite una interrupción? Adelante. Sí, señora presidenta, por su intermedio la señora presidenta ejecutiva. El mismo problema ocurre en Cusco. Usted conoce el problema del Hospital Lorena, que en este momento está en un tribunal arbitral y lo peor de esto es que se trata con la salud. Y en este momento tenemos un hospital de campaña, de un hospital tan grande como el Hospital Lorena, que ya ha colapsado porque el hospital estaba hecho para 2 años y ya vienen ejecutándose 4 años y está nada menos que un tribunal arbitral. Esperamos que el laudo salga a favor del gobierno regional del Cusco. Como siempre, y a veces siempre el Estado es el que pierde, pero los que perdemos somos todos nosotros los peruanos y quisiéramos que en este sentido se vea con mucha acuciosidad el problema, porque es con OAS, es con toda esta mafia brasileña
en la cual están metidos gobiernos regionales, en el caso del Cusco, con el gobierno regional que era nacionalista, el señor Jorge Acurio, y a ver sus buenos oficios, y creo que la pregunta que hace el congresista Alcalá precisamente manifiesta una inquietud que todos tenemos, ¿no? Me pide una interrupción del congresista Ratigui, presidenta. Sí, gracias, congresista Alcalá, y saludar la presencia de Ana Teresa Revilla, y dándole pues una tarea tan difícil como es esto, de supervisar. Le quería preguntar si los funcionarios que han supervisado los contratos de todas estas instituciones que tienen problemas en la construcción de hospitales, carreteras y todos los problemas que existen ahora en el Perú, porque casi es el común denominador, ¿sigue la OCSE? ¿Siguen ahí con usted trabajando? Es decir, ¿tan blandos fueron? O sea, el equipo que usted ha llevado a la OCSE ha determinado, ha visto, ha cuantificado cuánto es el daño que le causa a la economía nacional tener la mayor cantidad de obras paralizadas. Solamente en colegios emblemáticos hay más o menos como alrededor de 600 millones en obras paralizadas. ¿Cómo es que con usted han supervisado la contratación? ¿Cómo es que han hecho ustedes todas estas cosas para no determinar y darse cuenta de que algo pasa en el organismo de la supervisión de las contrataciones del Estado? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a premiar a los funcionarios. Algo ha pasado para que se lleve a esta situación. Entonces, queremos saber si usted va a estar en la capacidad para poder realmente limpiar realmente de gente que ha sido muy laxa en no supervisar, no controlar bien una contratación que ha perjudicado a miles de ciudadanos, un coste de pérdida económica, social y económica muy grande para el país. Entonces, ¿está usted en esa capacidad de poder decir, bueno, vamos a limpiar esto? Gracias, congresista Alcalá. Sí, señora presidenta, bueno, la última pregunta que me estaba olvidando justamente. Si la jefa de supervisión hoy gestión de riesgo, Patricia Alarcón Albizuri, es familiar de Nadine Heredia, es algo que siempre se ha comentado, pero no se sabe si es verdad o mentira. ¿Ha tenido en OCE tanto poder como Calderón Binatea? Quisiera que nos pregunte esto. Si no puede responderla el día de hoy, le rogaría que nos las haga por escrito. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcalá. Por favor, la congresista Scheffer. Gracias, presidenta. Saludar a la doctora Revilla y al equipo que la acompaña. Bueno, ya muchas de las personas que me han antecedido han hecho un análisis y un diagnóstico de cierta manera, la situación que convive el Perú en todos sus niveles, del hecho de hacer los proyectos, contrataciones del Estado. Coincido en que debería también darnos un informe del diagnóstico, cómo ha encontrado la OCSE, que realmente ha sido tan cuestionada en el gobierno anterior, ¿no? Y es importante ver, yo creo que usted con la trayectoria que tiene en el sector público puede hacer esos cambios que esperamos como país de esta institución, que como su nombre lo dice, ¿no? Un organismo de supervisión de las compras del Estado, y que no lo sentimos, no lo vemos, ¿no? El caso del Hospital Antonio Lorena es algo increíble, increíble. Conversaba con el congresista Torre que sería importante que nos dé un balance, qué tanto ha servido encargarle a la OCSE la situación de los arbitrajes y que ya no exista mayor instancia donde el Estado puede ir para proteger los recursos del propio Estado, un balance. Porque acá la gran mayoría que encima han sido autoridad
se han visto totalmente frustrados, pues, de que todos los arbitrajes los perdamos como Estado. Nos gustaría saber realmente qué está pasando, ¿no? Qué tan bueno ha sido darle esa facultad a la OCSE, que creo que es importante, pero... Si me permite, Sí. hay una confusión. Los arbitrajes no están a cargo de la OCE, son árbitros privados y más bien el problema es que se ha hecho un proceso de arbitraje, y permítame la aclaración, ¿no? Se ha hecho esto como un mandato desde el Congreso para que sean arbitrajes obligatorios, lo que elimina la posibilidad de una conciliación previa y eso es lo que aprovechan las empresas, que las empresas usan el mecanismo de arbitraje para hacer lo que está pasando hoy día, como por ejemplo en el Hospital Lorena, porque así se van ganando alguito, pues digamos, ¿no? Ese es el problema que tenemos y ha sido a partir de acciones de algunos congresistas en el Congreso anterior que querían apoyar a amigos árbitros que han hecho esto posible y le ha quitado una importante facultad a la supervisión, ¿no? Yo creo que sí, eso es importante aclararlo porque creo que hay un tema ahí legislativo de nuestra parte para mejorar esos temas. Gracias por la interrupción también. Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción el congresista Torres, a través de usted, y luego el congresista Rosas. Gracias, congresista Schaffer. Gracias, Presidenta. En el tema de arbitraje, en realidad, Presidenta, agradeciendo su presencia el día de hoy, a través de la Presidencia, ha indicado algo que es súper grave y que creo que ha pasado por agua tibia, y es el hecho de que ha comentado de que había inconvenientes o estaban manifestando su negativa a hacer públicos los laudos. Esa es una afirmación que no es poca cosa, y yo sí le pediría que informe a la comisión qué árbitros, qué autoridades fueron los que no quisieron publicar sus laudos. Porque una cosa es que el arbitraje sea una vía independiente, que después no se vaya a ver en el Poder Judicial, pero que ya no quieran publicar sus laudos, eso evidentemente es porque se mueren de miedo de responder por las decisiones que han tenido. Y ahondando en lo que estaba diciendo la congresista Schaffer, acá evidentemente el problema va porque la designación del árbitro viene por la entidad. Porque, a ver, pensemos mal, ¿no? Hagamos un ejercicio. Y yo sé que así no es la totalidad de los alcaldes, pero hay algún alcalde por ahí que puede trabajar de mala manera, ¿no? Y decir, ok, me asocio con esta contrata, ¿sí? Con este contratista, con este constructor. ¿Sabes qué? Vamos a hacer pésimos los términos, vamos a generar que no puedas incumplir, que yo no te vaya a pagar, y tú me interpones una demanda para verlo en el arbitraje. No te preocupes, te voy a nombrar al árbitro más adecuado para que yo, municipio, pierda. O sea, eso es todo lo que nosotros pensamos en realidad y lo sabemos. Y que se hace. Y que se hace, lo que pasa es que no lo estamos diciendo. Entonces, es evidente de que la elección del árbitro no puede venir por la entidad que ha contratado a la persona. Tendría que ser a través de la OCE, tendría que ser a través de un tercero, no lo sé. Y acá refiero a lo que dijo el congresista Miguel Castro. Nosotros queremos escuchar propuestas en ese sentido, ¿no? De cómo arreglarlo. Esa era mi interrupción, disculpe. Gracias. A través de usted, presidente, congresista Rosas. Creo que el congresista Miguel Torres ha dicho parte de lo que tenía que decir. Efectivamente, esas sospechas que tenemos, pero ni siquiera hay eso. Antes del arbitraje, todavía hay una consultora a quien le van a consultar cuáles son los términos del arbitraje. Y se contrata a una consultora para los términos del arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Hay una especie de intermediación entre el tribunal arbitral y el demandante, ¿no es cierto? En este caso, el gobierno regional del Cusco hace una demanda a esta empresa que se llama OAS, y ahí se ha presentado otra que se llama Argola, que es la que está haciendo los términos de referencia de ese arbitraje. Y el arbitraje tiene tres partes. Uno, para ver cuál es la parte que corresponde a la no concluido, o sea, a las obras por concluir. El otro es para ver las cuestiones que se refieren a la implementación. Y el otro aspecto
es el que se refiere al hospital que está, es un hospital de campaña, es un hospital temporal. Y el hospital Antonio Lorena es como si aquí nos faltara el hospital Arzobispo Loaiza. Tiene ese rol y por lo tanto es uno de los hospitales más importantes que tiene el Cusco. Uno fuera en este momento al Cusco y uno va a ver que nos falta el hospital más importante, el más antiguo. Es como en Arequipa les faltara el Goyeneche, ¿no es cierto? Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y creo que este organismo nos puede ayudar y me interesaría, señora Presidenta, por su intermedio, pedir a la señora Presidenta Ejecutiva que si nos puede dar todo lo que, si supervisaron o no las contrataciones que hizo el gobierno regional anterior con OAS para la ejecución de este proyecto. Le rogaría, señora Presidenta. Gracias, Presidenta. Sí. Gracias. ¿Tenemos todavía alguna pregunta? Sí, gracias, Presidenta. Bueno, también el Antonio Lorena ha sido una preocupación mía, lo he visitado 5 veces, conozco el hospital de campaña y realmente al margen de esta situación de corrupción y de arbitrajes que se ha ido, yo creo que acá le tienen que dar una solución inmediata porque no solo atiende a la población del Cusco, mi estimado congresista Rosa, sino es un referente del sur de nuestro país. Entonces acá hay que actuar al margen ya el problema, pero ya pues falta la implementación del hospital para ponerlo en marcha. Los enfermos no pueden esperar y ahí hay que tener una decisión política, ¿no? Mire, lo ha dicho creo que la mayoría de los congresistas, ya puntualizado el congresista Miki Torres cómo actúa la corrupción. O sea, no es que no sepamos, como le he dicho al mismo Contralor de la República. Sabemos exactamente que del momento de la elaboración de las bases y los términos de referencia se va gestando. ¿Hasta cuándo vamos a permitir y taparnos los ojos ante esta situación? O sea, pongamos los candados que se tienen que poner. Ustedes son los organismos que nos tienen que dar la solución a que esto no se pueda seguir dando. Y que, disculpe la expresión que voy a utilizar, y que el Estado sea el botín. Lamentablemente en los últimos años el Estado ha sido el botín y tenemos que decirle basta porque sabemos cómo actúa la corrupción, ¿no? Ese contratista que va y le endulza el oído al alcalde, yo te hago el expediente y desde el expediente lo hace mal y después le hago yo la obra que el expediente que lo hice, ¿no? Y después en el mismo expediente hago que pues nos vayamos a un arbitraje para seguir sacando plata, por favor. ¿Hasta cuándo? Y acá, o sea, imagínense, yo vengo de la región Piura, obras paralizadas, abandonadas, mal hechas, o sea, ¿cómo va a ser que un ingeniero pueda hacer un expediente técnico mal hecho? O sea, ¿quién le ha dado el título a ese ingeniero? O sea, ese supervisor, como dijo un congresista, creo que ya se fue de Puno, de esa carretera que hicieron y a los 2 años ya era polvo. O sea, ¿dónde está ese supervisor? ¿Cómo es posible que no lo sancionemos, que siga supervisando obras del Estado? Ya, por último, una patada y que vaya a supervisar al privado, pues si quiere, ¿no? Pero allá el Estado basta que sea el botín, Presidenta, a través de usted. ¿Cuándo le vamos a poner los candados necesarios para que esto no se dé, ¿no? Y yo creo que la estandarización nos va a permitir que esto se pueda, en cierta manera, paliar, ¿no? Ver cómo se trabaja con esos supervisores de obra. Por favor, los supervisores de obra van dando valorizaciones que no están con la realidad de la obra. ¿Y hasta cuándo vamos a trabajar de esa manera tan irresponsable? Bien lo dijo usted, o sea, la mentira, la falta de confianza, de credibilidad en todas las instancias del Estado, ¿no? Y de la ciudadanía en sí, de presentar documentación falsa, pero bueno, no se sanciona. Y ese es el grave problema que tenemos. Si no hay sanción, tú andas a otro país, firmas el documento como una aclaración jurada y pobre que hayas mentido, te vas preso. Acá no pasa nada. Ese es el gran problema que tenemos y encima el Estado te vuelve a contratar.
o ese consorcio que abandonó la obra o que la hizo mal, que no puede... Yo tengo un caso, Presidenta, en Sullana, que la UNOC ha hecho un coliseo en Sullana y lleva 7, 8 años en juicio, nunca ha podido ser usado, o sea, nunca han podido darle así un bote a la pelota de básquet, porque no puedes entrar, las estructuras están mal hechas y no, aquí no pasó nada, no hay nadie preso, el coliseo está ahí, y, criadero de murciélagos, o sea, ¿qué es esto, Presidenta? Entonces yo creo que acá, estamos con una institución que bien ha hecho usted, Presidenta, le dije desde un momento, tenemos que convocarla. Ahora pues se ha creado otra institución, Perú Compras, hay que ver por el problema que ya lo han mencionado otros congresistas, el tema que hoy día se cuestionan de las compras de las computadoras en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces eso es muy importante. Sí me gustaría ver cómo encontró usted cuando ingresó a la OCSE, porque definitivamente la gran transformación en el gobierno del señor Ollanta-Humala lo hizo pues con la expansión de todos los ministerios, triplicando la gente, o sea, y sin capacidades, lo peor del caso. Gracias, Presidente. Bien, esta transmisión de la Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera vamos a suspenderla tras la exposición de Ana Teresa Revilla Vergara en su calidad de presidenta ejecutiva del organismo supervisor de contrataciones del Estado. Precisamente sobre ese tema ya han intervenido representantes de las diferentes bancadas políticas. Tema, por supuesto, que es importante en su labor de fiscalización y de control político. Indicar además a los televidentes que están conectados a nuestra programación, a nuestra señal, que la Comisión de Presupuesto ha sido postergada, según me señala nuestro señor director, hasta las